Salud de Paso, el Magíster de Lingüística de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Pérez, licenciada en Educación en Lengua Extranjera, lección inglés de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, fue viceministra de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer, directora general de la Fundación Revolución Hogar de la Patria, jefa del Centro de Encuentro para la Educación y el Trabajo del Ministerio del Trabajo, docente universitaria de la Universidad Bolivariana de Venezuela en la sede de Monagas, y además es autora de varios libros en revistas indexadas a nivel tanto físico como digital. Bueno, me informa si la doctora ya está en línea para que podamos disfrutar de esta conferencia debido a sus obligaciones laborales y a la distancia, y ya nos va a acompañar hoy vía web. Bienvenida, doctora. Saludos, bonito jueves. ¿Se escucha? Sí, Sí, doctora, la estamos escuchando. excelente. Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio, agradecer a todo el personal militar y no militar del Hospital Vicente Salias, agradecida en demasía además con la doctora Yelixe Torres por la invitación. Hoy, en el marco pues, del Día Internacional de Eliminación contra la Violencia contra la Mujer, quería, a propósito de el objetivo de esta, digamos, de este conversatorio, que es precisamente esta relación entre género, la inteligencia artificial y pues todo lo que pasa en una realidad que quizá la vemos paralela a la realidad objetiva. Yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan, o para poder compartir con ustedes precisamente en el marco de esta conferencia. Me permiten para configurar aquí primero. Eh, Pasa es que tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos solucionando. Yo creo que se ve muy bien la presentación. Eh, Como les decía, esta iniciativa, además, para hablar de este tema particular, no solamente quiero que lo vean desde el punto de vista, digamos, para conmemorar esta fecha, sino para revisar las acciones que hacemos desde lo cotidiano, desde el ámbito de lo cotidiano. Precisamente en este tiempo o en estos tiempos del scroll infinito y el imperio del algoritmo. Quizá no pude escuchar completamente la presentación del compañero que me antecedió, el compañero del Cabecom, pero digamos, hubo un elemento particular que tomo de su, o rescato de su intervención, al menos lo poco que pude escuchar, sobre el suicidio juvenil. Creo que es una de las, digamos, de las aristas que hay que considerar, sobre todo, pero viéndolo o atravesándolo desde el punto de vista de la perspectiva de género. Fíjense si revisamos a lo largo de la historia y sobre todo en el mundo actual, cómo, digamos, esta relación de género e inteligencia artificial, y digamos, de estas plataformas y de todas las comunidades que se han generado a propósito de todo el tema de la web y toda esta nueva realidad, vemos como, por ejemplo, el 73% de las mujeres en el mundo, de alguna forma o en algún punto de su vida, han sido eh, experimentado o víctimas de algún tipo de violencia en la web, o al menos violencia en línea o violencia digital de género, al menos entendiéndolo como, por ejemplo, acoso, amenazas, difusión de imágenes no consentidas. Creo que es uno de los aspectos que regularmente podemos ver, sobre todo en este tema de lo virtual o del ambiente virtual. Vemos como, por ejemplo, digamos, este ambiente además nos lleva a que las mujeres estemos expuestas al menos 27 veces más a este tipo de violencias en Internet que los hombres en esta proporción. Vemos como, por ejemplo, el 95% de las mujeres sufren aspectos, cualquier tipo de aspectos denigrantes, sobre todo en las mujeres, y se focaliza precisamente en aspectos relacionados con la sexualidad de la mujer. Vemos como, por ejemplo, en el caso español, para poner un ejemplo particular, el 70% de los casos que son denunciados precisamente son o aglutinan todo lo que son violencias digitales de género.
o al menos cualquiera de los aspectos, sea acoso, sea imágenes o difusión de imágenes no consentidas, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los estados árabes, estamos hablando que aproximadamente el 60% de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia digital, incluso si consideramos los grupos etarios, o en este caso la audiencia que, digamos, mayormente es afectada por digamos, por este delito, por este flagelo, estamos hablando de que son las jóvenes entre 18 y 25 años que sufren con mayor proporción violencia o abuso digital. Vemos porque, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, vemos cómo al menos entre el 20 y el 25% de las mujeres son afectadas con algún tipo de violencia. Pero particularmente en el caso venezolano hay un trabajo de investigación académico que realizó la Universidad de los Andes, precisamente cuando se les consultó a mujeres jóvenes andinas si han estado expuestas a algún tipo de violencia digital de género. Al menos el 61% de las encuestadas aseguraron que han sufrido o al menos saben de algún caso de violencia digital de género. Yo no sé si ustedes conocen o han visto este dispositivo, voy a acercarlo, no sé si se ve bien, el violentómetro. El violentómetro es un instrumento pedagógico que hemos diseñado precisamente para orientar a las mujeres en torno a digamos, a la naturalización que hacemos de algunas agresiones, que comienza con estadios, digamos, muy ligeros o muy, digamos, imperceptibles dentro de la cotidianidad, al estadio más alto, que en este caso es el femicidio por razones de género. Vemos cómo, eso lo vamos a ver incluso un poco más adelante, pero a partir de esta realidad o la contextualización de esta realidad, vemos cómo además se han erigido un andamiaje legal y un marco normativo que no solamente desde lo internacional, sino incluso también desde lo nacional, se han gestado. Estamos hablando que en primer lugar, partir de la premisa digamos, de la defensa de los derechos humanos y sobre todo el derecho a la vida, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se han desarrollado diferentes mecanismos desde los organismos multilaterales para prevenir, para erradicar la violencia contra la mujer. Estamos hablando de, por ejemplo, no solamente desde las Naciones Unidas, la CEDAW, la Convención para, digamos, discutir todo tipo de discriminación contra la mujer. Vemos, por ejemplo, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra la mujer. Vemos, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará. Incluso este año pudo cumplirse el 30 aniversario, en este caso de la plataforma de Beijing o lo que ha sido la Conferencia Internacional de la Mujer, incluso la estrategia de Montevideo. De hecho, para el año 2023, en esta conferencia regional de la mujer, este año se hizo en México, de hecho se hizo recientemente, pero para el año 2023 se logró incorporar dentro de esta declaratoria, poder incorporar las medidas coercitivas unilaterales como un instrumento, además, para lacerar la vida de las mujeres, y que además no solamente estos organismos multilaterales los vemos como se erigen como iniciativas para poder erradicarlas, sino que además tenemos una Agenda 2030 en el marco del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es la igualdad de género, en donde además dentro de todos los indicadores que allí se describen, vemos, por ejemplo, cómo estos diferentes tipos de organismos eh, evalúan, analizan los informes de las naciones, de los estados, para, digamos, como acciones desde el Estado para medir y erradicar la violencia contra la mujer. En el caso venezolano, desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, diría la diputada María León, nuestro feminismo es un feminismo constitucional, no solamente desde el preámbulo de la Constitución y la garantía de todos los derechos, sino que estamos hablando incluso en su artículo 88, por ejemplo, destaca que el trabajo doméstico genera valor agregado, y además esto es uno de los instrumentos legales más modernos que puede existir en el mundo, sobre todo en la defensa de los derechos de las mujeres. Vemos como en el año 2007 además se crea
a propósito del apalancamiento de los movimientos de mujeres en Venezuela, la ley orgánica sobre el derecho de una mujer a una vida libre de violencia. Y aquí se tipifican 19 tipos de violencia, eh, que además creo que uno de los factores bien fundamentales, sobre todo en estos tiempos de comunalización de las políticas públicas, es que se incorpora que los órganos receptores de denuncia no solamente son el Ministerio Público o, digamos, las autoridades en términos policiales, etcétera, sino que se incorporan los juzgados de paz como órganos receptores de denuncia. Pero para el año 2014, en el año 2014 además, se incorporan dos tipos de violencia adicionales a los 19 tipos de violencia que existían en ese momento, y se incorpora el femicidio y la inducción al suicidio como dos tipos de violencia, que es además el estadio final de todo este círculo de violencia. Sin embargo, esta es la primera reforma de ley. Sin embargo, se hizo una segunda reforma de ley para el año 2021, en la que se incorporan cuatro tipos de violencia adicionales a las 21 que ya existían. Y es que precisamente hay un cambio paradigmático entre lo que generalmente conocemos como la violencia doméstica, o así incluso estaba tipificada, a la violencia familiar. Es decir, no ver solamente la violencia desde el ámbito doméstico, sino como además atraviesa a la familia. Además que se incorpora, por ejemplo, la violencia sexual en pareja. Teníamos la violencia sexual tipificada, pero no la violencia sexual en pareja. Incluso la violencia informática, digamos que está estrechamente vinculada incluso con los delitos informáticos. eh, y de hecho, el año pasado, a propósito de la violencia postelectoral que se suscitó el año pasado, el compañero que me antecedió también tocó el tema del Consejo Nacional de Ciberseguridad. De hecho, lo vamos a ver un poco más adelante, cómo hay un vacío de alguna forma en esta interpretación de este tipo de violencia, porque quizá la violencia informática no la vemos de la misma manera como la violencia digital. Y creo que esto es parte de los debates que hay que hacer en esta constituyente de mujeres, que a propósito está en pleno desarrollo. Además está la violencia política y la violencia multicausal. Estos son los 25 tipos de violencia que hasta hoy están, digamos, vigentes en nuestra ley, pero adicionalmente se incorporan las diferentes perspectivas o enfoques, es decir, el enfoque de derechos humanos, el enfoque feminista, el enfoque de género, el enfoque intercultural, pero adicionalmente también el enfoque interseccional. Más que un enfoque, particularmente yo lo creo que es un método de ver además cómo nos atraviesan a las mujeres diferentes tipos de violencia, no solamente por el hecho de ser mujer, y hoy en este contexto social y político y geopolítico bien complejo, ya no solamente por ser mujeres, sino por ser mujeres racializadas y además por ser mujeres racializadas migrantes. Entonces creo que esta es una de las, digamos, de las novedades de nuestra ley. Y si vemos particularmente a su mano derecha, este es el objeto de la ley, de nuestra ley vigente, de esta segunda reforma, pero quiero particularmente que puedan subrayar los ámbitos en los que eh, se debe garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces vemos cómo estas dos esferas de las que el objeto de la ley nos está hablando, precisamente este ámbito público y este ámbito privado, a propósito de las áreas en las que nos desarrollamos como seres biopsicosociales. Estamos hablando del trabajo, la comunidad, la familia, y las redes sociales no solamente entendidas como las plataformas en línea o las plataformas digitales, sino, digamos, este tipo de relacionamiento y conexión social. Vemos, por ejemplo, cómo generalmente se ve el ámbito privado como el ámbito de la familia y en algunos aspectos en el ámbito del trabajo, pero vemos cómo además digamos, emergen nuevos fenómenos, como por ejemplo el doxeo, digamos, en esta realidad virtual, en la que el doxeo, el doxing o el dropping documents, que es digamos, la extracción, la captación de imágenes y de información
para ser utilizadas definitivamente en algunos casos con fines sexuales, sobre todo de mujeres. Vemos como además se han generado una suerte de red pill o píldora roja, o lo que, si han podido ver la película Matrix, ese despertar de una comunidad, sobre todo con respecto a un desbalance que existe en el mundo, y esto lo coloco entre comillas,